Bienvenidos a la tercera parte de la trilogía sobre la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hoy concluimos este pequeño recorrido por las salas de una de las más notorias instituciones culturales de España, un viaje que, como habéis podido contemplar, está protagonizado por la figura más emblemática que ha marcado su historia, Francisco de Goya. Tras dos entregas centradas en su producción de grabados, hoy terminaremos con algunas de las pinturas que integran la colección del museo, esta vez de la mano de Margarita Robles, quien nos hiciera en el primer vídeo la introducción histórica. Acto seguido, pondremos los créditos y con ello remataremos esta pequeña gran serie. Sin más dilación, desde la Calcografía Nacional subimos al siguiente piso, donde da inicio el epílogo de esta aventura artística. La relación que Francisco de Goya tuvo con la Academia realmente fue muy larga en el tiempo porque él estuvo aquí durante 29 años. Él entró como profesor de pintura y llegó a ser director de la institución. El museo, además de contar con el gabinete de Goya que hemos visto abajo, cuenta con dos salas de pintura del artista, que hemos dividido en este caso en las obras de encargo y el Goya como más íntimo y ese libre de las ataduras. Uno de nuestros cuadros más identitarios es el retrato de la tirana, que como veis es de cuerpo entero. Y lo que a Goya le interesaba un poco era hablarnos del personaje a través de la pintura, el retrato psicológico que se dice. Por eso lo que más va a trabajar siempre es el rostro, en donde vemos esa actitud como altiva, de actriz, y lo que menos nos interesa en este caso es la vestimenta, que resuelve a base de pinceladas sueltas, lo que se adelanta a lo que muchos siglos después será el impresionismo. Otro de los cuadros más representativos que se compró con el legado Guitarte es el autorretrato ante su caballete. Este autorretrato es tan especial porque vemos que se retrata de cuerpo entero, es un Goya joven, como de unos 40 años, y que además se autorretrata pintando, como en su ejercicio de pintor. Es importante ver un poco el trasfondo de este cuadro, y es que en aquella época había como una disputa entre las artes liberales y las artes mecánicas. Las liberales se consideraban aquellas que necesitaban un conocimiento, un pensado previo, y las mecánicas eran las puramente artesanales que se hacían con las manos. La pintura en aquella época se debatía en que estaban en las artes mecánicas, pero Goya con este cuadro defiende todo lo contrario, que precisamente está dentro de las artes liberales, porque para hacer una pintura primero hay que saber, conocer las historias y pensarlas, no es una cosa que se haga mecánicamente. Por eso, veis el pincel, lo coge como si fuese una pluma, como si él estuviera escribiendo en vez de pintando. Y es un poco esa reclamación por parte de Goya de que la pintura no era un arte menor. Dentro de las salas del museo también exhibimos el facsímil del escrito que conservamos en el archivo de la Academia, donde Goya habla sobre la enseñanza académica. Goya, como os he dicho, llegó a ser profesor y director de la institución, y cuando le piden que hable de la manera que la Academia tenía de enseñar a los alumnos, él básicamente lo critica. Una de las frases que ha pasado a la historia es: daré una prueba para demostrar con hechos que no hay reglas en la pintura, y que la opresión u obligación servil de hacer estudiar o seguir a todos por un mismo camino es un gran impedimento a los jóvenes que procesan este arte tan difícil. Es decir, está diciendo lo que hoy es el paradigma del arte contemporáneo, el no poner reglas a la pintura, al arte, y que el artista tenga esa libertad de poder crear bajo su propio estilo, no sobre unas normas muy marcadas. Por eso a Goya se le considera el padre de la pintura moderna. Estos cuatro cuadros, que aquí llamamos los cuadros de gabinete, básicamente vuelven a ser ese Goya libre de ataduras y nos recuerdan también un poco a esa intención que tenía con los desastres de la guerra y los caprichos, que era ser un pintor testigo de su tiempo, mostrarnos lo que él estaba viviendo y lo que veía, y utilizar el arte para ello. Eso es tan importante porque ha pasado durante siglos y ha llegado hasta nosotros, y es un testigo de una sociedad que en el fondo no conocimos nunca. En ella retrata a la Casa de Locos, también retratan escenas de la Inquisición, los autos de fe que se hacían en lugares tan emblemáticos como la Plaza Mayor de Madrid, la procesión de los disciplinantes, la Semana Santa y los toros. Es el reflejo de la España de entonces y también nos hace ver cuánto hemos cambiado o no desde esa época. Y sin duda el cuadro más icónico y el que más un poco también explotamos la identidad de la Academia es El entierro de la sardina. De nuevo, no es un encargo, es un cuadro que hace para sí, y vemos que además es algo muy importante porque es una festividad totalmente pagana, cosa que en la época era muy raro de ver. El entierro de la sardina es la festividad que da fin al carnaval y donde la gente de la época, como ahora, iba a orillas del Manzanares y celebraba este final de la festividad.
Como vemos en el cuadro, van todos con máscaras, no hay ningún rostro ni retrato hecho al natural, y en la composición queda enmarcada por el estandarte del dios Momo, que era el dios de la festividad del carnaval. Y bueno, el Museo del Prado es verdad que conserva también un dibujo preparatorio que hizo del cuadro, pero el único cuadro realmente que existe es este. Está muy delicado porque no está pintado sobre un óleo, está pintado sobre una tabla que creemos que reutilizó de una caja que llevaba otro tipo de material, ¿no? Entonces, bueno, pues Goya también era un poco ecológico ya en esa época. Y bueno, me gustaría también que viéramos, porque esta historia no es muy conocida y se tiene que dar a conocer. Este retrato de Goya, que también es universalmente conocido, lo pintó Vicente López, pero el que tenemos en la Academia es una copia de ese cuadro que realiza Rosario Weiss. Y el cuadro no es tan importante como la propia historia del artista, porque Rosario Weiss era hija de Leocadia, y Leocadia es la persona con la que Goya se exilia a Burdeos cuando ya decide marcharse de España, y Rosario, por supuesto, al ser su hija, pues se marcha con ellos. Y Goya ve en ella un cierto talento para la pintura y la enseña. Y cuando ya Goya fallece y ella decide venirse a Madrid, Goya la ayuda escribiéndole cartas para que la dejaran entrar en sitios como la Academia de Bellas Artes. Entonces ella llegó a entrar en la Academia y es verdad que no vivió mucho tiempo, pero sobre todo destacó por saber pintar cuadros a la talla de Vicente López, nada menos. Entonces es una historia muy interesante, la verdad. La Academia, como Real Academia, siempre ha tenido un retrato de los reyes del rey mandante. En este caso, cuando entra Fernando VII, el retrato, la Academia lo encarga al artista más importante del momento, que era Goya. Es verdad que no es el mejor cuadro de Goya porque está un poco desproporcionado el caballo con respecto a la figura de Fernando VII, que parece que está de pie y no sentado. Pero es verdad que Goya, cuando entrega el cuadro, alega que Fernando VII posó para él muy poco y que tampoco pudo hacer mucho más por salvar la composición. Pero bueno, vemos un intento de imitar esos caballos de Velázquez. Goya evidentemente admiraba mucho a Velázquez, como todos, pero no le sale, también está un poco desproporcionado, intenta hacerlo de esa manera, pero tampoco le sale. Pero bueno, aún así, la Academia compró este cuadro a Goya, aunque se lo pagó muchos años después, incluso se lo llegó a pagar a su hijo, ni siquiera se lo pagó al propio Goya en vida. Entonces, bueno, la Academia tiene un retrato de todos los reyes, incluido Felipe VI,